Imagina dos personas. Las dos ganan lo mismo. Las dos personas invierten exactamente igual y ambas tienen la misma rentabilidad. Pero al cabo de 10 años, una de las dos tiene mucho más dinero y mucho más patrimonio que la otra. ¿Cómo es posible eso? Y es que muchas veces la respuesta a esa pregunta no viene de las inversiones, viene de algo muchísimo más aburrido: los impuestos. Y es que no siempre quien obtiene más rentabilidad termina con más patrimonio. A veces es quien entendió mucho mejor las reglas del juego. Y es que hoy quiero explicarte una diferencia fundamental que genera mucha confusión: qué es la evasión fiscal y qué es la elusión fiscal. Y es que una te puede traer muchísimos problemas, mientras las otras te puede traer mucha alegría y más patrimonio al final del cuento. Hola, soy Gerardo Álvarez y hoy quiero hablarte de un tema: la fiscalidad en las inversiones. Y es que es algo que muchas veces se omite y es como, no sé, ese hermano perdido de las inversiones, y que tenerlo en cuenta y entender las reglas te puede realmente cambiar el panorama de cuánto patrimonio te queda al final, ¿no? Y es que mucha gente piensa que los impuestos o es algo aburrido o es un impuesto que está ahí porque sí. Muchas personas incluso quieren evitarlos y ese no es el camino, como vamos a ver en este video. Pero la realidad es que, bueno, vivimos en una sociedad, en unos estados, en unos países que tienen unas reglas, y esas reglas que dan infraestructura a nuestra vida parte de los impuestos, ¿no? Y los impuestos afecta a todo, desde el salario que tenemos, los bienes y servicios que consumimos, las herencias, el patrimonio. Entonces, entender las reglas que giran alrededor de los impuestos es muy importante, porque la rentabilidad suele siempre calcularse antes de impuestos, ¿no? Y todo el mundo se obsesiona con la rentabilidad, con hacer dinero, y eso olvida este tema, ¿no? Y es que eso, la rentabilidad se saca antes de impuestos, pero el patrimonio real es lo que te queda una vez que, bueno, que deducimos esos impuestos, y cuanto menos sean sin caer en, digamos, ningún delito fiscal, obviamente mucho mejor. Y eso es lo que hoy te voy a enseñar en este video. Y la idea que quiero que te quede más clara de todo el video es que la evasión fiscal es completamente ilegal. Incluso en algunos países te puede llevar a la cárcel. Y si eres consumidor de contenido en YouTube, por ahí quizás te encontraste en el pasado creadores de contenidos que promovían esta práctica, ¿no?, de la evasión fiscal, y finalmente sus historias fueron desmanteladas y son personas que hoy por hoy están en la cárcel, ¿no? Y es que básicamente la evasión fiscal es mentirle a una agencia tributaria, al Estado. Y yo aquí en este canal siempre promuevo el tema de la tranquilidad, de dormir tranquilo. Y no solo con las inversiones, sino con la práctica en general de lo que uno hace día a día, ¿no? Y la evasión fiscal es eso, es ocultar información, ocultar ingresos, presentar documentación falsa, ocultar una cuenta o transacciones. Y al final, bueno, si piensas, otro de los grandes conceptos que hablo siempre en mi canal, si piensas en el corto plazo, bueno, por ahí puedes decir, bueno, esto no lo declaro o oculto esto, pero en el largo plazo, bueno, termina mal esa película, ¿no? Entonces es muy importante entender ese concepto o esa idea. La evasión fiscal es completamente ilegal y, bueno, quizás estás en un país donde no amerita prisión, pero sí grandes multas, un veto enorme en muchos aspectos, o incluso confiscación de bienes. Entonces, bueno, no hay necesidad de meterse en problemas, de meterse en líos cuando uno está construyendo un patrimonio a largo plazo, y simplemente
conocer las reglas porque es lo que vamos a ver ahorita. Hay maneras, quizás dentro de las normativas, bueno, de beneficiarse y quizás pagar menos impuestos o eso, aprovechar ciertas reglas que entendiéndolas pueden jugar a tu favor. Bueno, y ahora que quedó claro el tema de la evasión fiscal, vamos a hablar quizás de su gemelo bueno, que es la elusión fiscal. Y la elusión fiscal es básicamente entender las reglas del juego y usarlas a tu favor, ¿no? Aquí no estás disfrazando ingresos, no estás maquillando números como muchas veces se piensa, sino es eso. La ilusión fiscal es parte de la estructura que los mismos gobiernos han montado para crear incentivos a las personas que lo usan correctamente, ¿no? Por ahí hay una creencia, y no es una falsa creencia, es algo real, que dicen que los ricos pagan menos impuestos. Y es así, es porque simplemente entendieron las reglas del juego o están asesorados por un grupo de personas que entienden las reglas del juego y por ahí buscan esos espacios donde pueden beneficiarse. Aquí te invito y este video no quiero hacerlo muy específico porque lamentablemente la fiscalidad varía mucho de país a país. Yo, por ejemplo, que me encuentro en España, hay un sistema fiscal que muchas personas piensan que, bueno, puede ahí ahorcarte, sobre todo si estás en algún sector como puede ser los autónomos o las pequeñas empresas. Y bueno, este video no es para entrar en ese debate, aunque debo decir que ciertamente la fiscalidad un poco castiga a este gremio en España, pero aún así hay maneras de usar esas reglas a tu favor y al final, como digo, es generar una rentabilidad, pagar impuestos y que el dinero que te queda para tu patrimonio, que te queda líquido y que puedes utilizar ya pasando por esa estructura de impuestos sea mayor, ¿no? Por eso lo que hablaba en la introducción, dos personas que ganan exactamente lo mismo, que invierten igual y que tienen la misma rentabilidad, eso al final del día pueden tener distintos montos en sus cuentas y es por eso, porque supieron aprovechar las reglas del juego, la entendieron y se beneficiaron de ella. Como digo, con este video no pretendo abordar casos específicos, pero sí te invito que busques asesoría, que te instruyas un poco más. Posiblemente nadie sabe mucho de contabilidad, por así decirlo, sobre todo si eres autónomo o una persona que tiene una pequeña empresa o una mediana empresa, bueno, tienes a alguien que te gestiona todo el tema contable de tu empresa o de ti como persona natural. Entonces, bueno, es importante que te sientes con esa persona, no simplemente decir, bueno, él es él es mi gestor, mi contable, ¿no? Sino sentarse con él y que entiendas un poco cómo te puedes beneficiar, como te digo, de las reglas. Por ponerte un ejemplo simple, quizás tienes una pareja y tienes hijos. Bueno, ya estas son características que hacen que puedas pagar menos impuestos, ¿no? Muchas veces si haces la declaración en conjunto a tu pareja o de manera individual, dependiendo de los ingresos, bueno, la agencia tributaria te puede regresar más o menos dinero, pero eso depende. Al final, una persona que desconoce eso y dice, bueno, no, yo voy a hacer, lo da por sentado, ¿no? Yo voy a meter mi declaración anual como persona individual, o otra persona más bien puede pensar, bueno, no, si estoy con mi pareja, vamos a meterla los dos porque es una unión familiar. Y termina siendo no tan beneficioso. De eso se trata. Igual, bueno, si por ahí tienes algún producto de ahorro para la vejez, quizás puedes deducirlo
en el caso de España, del IRPF, pero como digo, no me quiero extender ni entrar en detalle, pero sí es importante sobre todo que entiendas la diferencia entre esa elusión fiscal y esa evasión fiscal que, repito, es completamente ilegal. Y bueno, para que lo entiendas de otra manera, lo que usas para aprovecharte, digamos, de esa estructura gubernamental son los llamados incentivos fiscales, y es que mucha gente no entiende por qué existen o cómo se usan, y aquí quizás la mejor analogía para entenderlo es: imagínate que vas sobre una carretera y conoces un desvío que quizás no hay tanto tráfico o te puede ahorrar ciertos kilómetros. Algo así podría considerarse los incentivos fiscales, y son esos como pequeños caminos que el mismo gobierno crea porque quiere darte unas directrices para que el dinero vaya a ciertos lugares. Esos ciertos lugares, bueno, puede ser hacia el ahorro, hacia el crecimiento económico, pero básicamente lo que buscan es que no todo el dinero o todo el capital salga del país, ¿no? Sino más bien que de alguna manera se pueda reinvertir o que se quede generando una especie de economía dentro del mismo sistema. Entonces, los incentivos fiscales realmente existen y son esas piezas que juegan a tu favor y que básicamente el Estado las creó para eso. Por ahí es que muchas veces las reglas cambian, y es porque obviamente la planificación gubernamental o los objetivos gubernamentales van cambiando, y en función a eso, esos incentivos dicen, bueno, ahora no me interesa quizás abordar el crecimiento, no sé, esta parte del crecimiento económico, sino por aquí. Entonces, bueno, voy a dar estos incentivos para que ahora, como te expliqué en la carretera, ahora pongo este camino, este desvío por aquí que te va a llevar a un mejor lugar o a un lugar más rápido. Eso es la forma quizás más cómoda y más comprensible de entender este tema, los incentivos fiscales, y cómo aprovecharlos dentro de tu contabilidad y dentro de la construcción de tu patrimonio, ¿no? Y un error que veo frecuentemente es que las personas solo piensan en inversión y rentabilidad, como ya lo he mencionado. Pues no, también hay que pensar en los impuestos, en esa estructura, entender cómo gubernamentalmente están montados tanto los impuestos como los incentivos fiscales, y no pensar en los impuestos como una declaración que se hace una vez al año, ¿no? Sino pensarlo en todos los movimientos financieros que haces a lo largo de tu vida para poder realmente aprovecharlos al máximo. Porque si omitiste toda esta parte de fiscalidad, ya cuando llega al momento de hacer tu declaración, quizás es un poco tarde, o quizás no tienes manera de solventar algo que en el momento de ejecutarlo pudiste haberlo hecho mejor. Entonces es muy importante tener una mirada 360 alrededor de las inversiones y no obsesionarse quizás solo con la rentabilidad, generar dinero, sino entender cómo puedo optimizar esos movimientos y esas ganancias que voy a tener en un futuro. Y bueno, ya para finalizar, haciéndote un resumen del video, entender que la evasión fiscal es algo completamente ilegal. Por otro lado, la elusión fiscal es parte de la estructura gubernamental y tributaria de la cual puedes beneficiarte con los incentivos fiscales. Y eso, siempre pensar en las inversiones no como un ente aislado, sino como un gemelo que tiene al lado, que son los impuestos y la fiscalidad. Entonces, optimizar ambas cosas, no solo la inversión, sino no solo encontrar el producto más rentable, sino entender cómo afecta la fiscalidad, cómo el vender, por ejemplo, si estás en un país como España, cómo vender a cada rato una acción o un ETF o una criptomoneda, bueno, te acarrea, por así decirlo, responsabilidades fiscales, y por eso es importante apostar en el largo plazo, incluso
apostar en qué va a pasar con ese dinero, quizás si yo no lo utilizo y se lo dejo a alguien, ¿no? ¿Cómo puedo hacer que esa persona destine o pueda utilizar mucho más dinero que no teniendo que pasar por ese gran embudo de los impuestos? Entonces, bueno, básicamente te invito que busques asesoría si tienes un contable o incluso un abogado, aunque los abogados no son tan especialistas en esto, más quizás un asesor financiero o un contable, pues te sientes con él a ver de qué manera está estructurada tu vida y tu parte financiera y cómo la puedes optimizar. Así que nada, si te gustó, suscríbete al canal, te dejo la invitación a mi newsletter y nos vemos en un próximo video.